Compartimos las áreas entre sexto y séptimo grado. Y cuando llegué al grado a sexto, me encontré con un grado con características muy peculiares. En primer lugar, era un grado que la gran mayoría de los chicos tenían sobreedad. Estaban en sexto grado con 13, 14, o sea, más adolescentes que niños. Y tenían una particularidad que en la adolescencia era más particular todavía, que era un grupo sumamente callado. No hablaban, no hacían ruido, no hacían nada, estaban todo el tiempo en silencio. Para lo único que hablaban era para agredirse con cosas espantosas que uno no cree que puede llegar a escuchar de boca a un niño, y sin embargo sí las escuchábamos. La mayoría de los insultos rondaban en torno a aspectos discriminatorios que tenían que ver con su lugar de origen, con el barrio en donde vivían, que si sabía o no sabía leer o escribir, que si eran analfabeto, que si no eran analfabeto. Y fuertemente el término mujer era una forma de insultarse permanente dentro del aula. Mujer o cualquier cuestión que tenga que ver con el ser femenino. Sos una nena, sos una histérica, que sos fea, Y llamativamente el grado era un grado que parecía un grado de varones exclusivamente. Eran 14 varones y 7 nenas. Pero además de lo cuantitativo, las 7 nenas estaban postergadas al fondo del aula y en mayor silencio que el resto, porque ni siquiera hablaban para insultarse. Realmente estaban absolutamente postergadas en ese espacio. Entonces, y otra característica más importante que tenían era que eran muy sometidos a la imagen del docente. Cualquier cosa que yo les dijera que hicieran, lo hacían, pero cualquier cosa. Entonces, en ese contexto es con el grado con el que yo me encuentro. Cuando empiezo a pensar cómo intervenir en esa situación, bueno, voy a Hugo, a la experiencia de Hugo, y empiezo a pensar cómo traducir esa experiencia que él hizo durante tantos años en su escuela, cómo traducirla a nuestra escuela y a nuestra realidad, que era distinta de la que yo conocía, la experiencia de él. Se me ocurrió que la idea de hacer una cooperativa era importante, por lo que hacer una cooperativa dentro de un aula implica, en primer lugar, implica ponerse a discutir con otros, porque hay algo que hay que resolver, que es colectivo. Entonces sí o sí te tenés que poner a discutir con tus pares. Pero me generaba cierto ruido la idea de que sea editorial, porque caía en el riesgo de que sigamos sin hablar, porque bueno, el trabajo de escritura podría llegar a traducirse en un trabajo muy silencioso. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer una cooperativa radial, que ahí era una cooperativa, tenían que trabajar juntos y además tenían que sí o sí ponerse a hablar, no había otra. Entonces hicimos una reunión, una asamblea, yo les pregunté si sabían que era una cooperativa, si alguno de sus papás, mamás o algún pariente trabajaba en uno, o se conocían alguna de las que hay en el barrio. Sí, no, la mayoría no tenía mucha idea, entonces les pedí que para el otro día traten de averiguar algo en las casas. Y al otro día nos reunimos, hicimos una nueva asamblea y yo les propuse que formemos nosotros nuestra propia cooperativa en el aula. Se votó, unánimemente se votó que sí. Yo estimo que se votó que sí porque lo había dicho yo y como era la maestra no había ningún motivo para rebelarse con lo que yo decía, pero a los fines nos sirvió, digamos, eso después quedó en el olvido, por suerte, pero a los fines en ese momento fue efectivo que sí sucediera. Entonces en ese momento inmediatamente vino la pregunta, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Me dijeron. No, yo no tengo idea. Ahora díganme ustedes cómo hacemos, pensemos, porque yo nunca trabajé en una radio, no sé cómo se hace, así que vamos a tener que pensarlo juntos. Y ahí se nos instaló un problema, que era que teníamos que resolver cómo íbamos a llevar esa cooperativa adelante. Ya nos habíamos comprometido, se habían comprometido conmigo que era la maestra, igual que se fueran a hacer algo que habían dicho que iban a hacer y no hicieron. Entonces empezamos a trabajar, a pensar cómo hacer esto. Entonces, bueno, empezamos por pensar, bueno, qué radios conocen, qué radios escuchan, cómo están organizadas esas radios. Y salió la idea de organizar la radio en segmentos o secciones para que todos pudieran participar en todos los programas. Y para además abarcar los intereses de todos y todas las chicas que estaban dentro del grado. Entonces se dividió el programa en segmentos que eran deportes, actualidad del barrio, actualidad de la escuela, chistes, cuentos, publicidad, que duró muy poquito porque era realmente aburrido estar publicitando, no había mucho tampoco para publicitar, y luego se agregó homenajes y música. Bueno, nos teníamos que aventurar a hacer el primer programa, pero antes de eso, para tener un programa teníamos que tener algo que era mucho más importante, que era nuestro nombre. No podíamos tener un programa radial si no teníamos primero dónde transmitirlo. Lo íbamos a transmitir por internet. Para tener una página de internet teníamos que tener un dominio. Para tener un dominio teníamos que tener un nombre. Entonces el siguiente problema que se nos generó es cómo nos íbamos a llamar. Las primeras propuestas rondaban en torno a los capos de no sé dónde, los pibes de Bajo Flores, los chabones de no sé qué. Y en ese contexto una de las nenas se levantó y dijo:
esos nombres a nosotras no nos representan. Entonces fue un momento que fue fundante para la cooperativa, porque además de que estábamos pensando quiénes éramos, una de las nenas se levantó y levantó la voz de sus compañeros diciendo: nosotras no somos ni los capos, ni los machos, ni los pibes, ni lo nada de Bajo Flores. Somos 7 nenas que estamos en el fondo olvidadas acá en este salón. Entonces, bueno, volvió la discusión a cero y tuvieron que repensar la propuesta en torno a que había 7 compañeras que también eran parte del grado y por ende eran también parte de la cooperativa. Y el nombre que finalmente se eligió fue el Recreo de los Invisibles. Si bien era un nombre masculino, era un nombre que todos se sentían identificados. El recreo porque era el lugar de la escuela y el momento de la escuela que más les gusta, y de los invisibles porque en la radio no nos ven. Yo con el tiempo empecé a pensar que era muy significativo el nombre, primero porque el recreo es un lugar en el que generalmente los maestros no participamos. El recreo es por ahí lo más anárquico, o el espacio donde hay más autogestión de los pibes, digamos. Nosotros no estamos metidos ahí, más que para gritar, dejar de correr o no, en el baño. No es un lugar en el que nosotros habitualmente intervenimos. Y tampoco el aula en general es un lugar donde nosotros juguemos ni nos desarrollemos libremente, o esa idea que ellos tenían de lo que era el aula. Y sin embargo, había una traducción de ese recreo a meterlo dentro del aula. Para mí eso fue muy significativo. Y además, realmente la cooperativa se transformó en un espacio donde los pibes se tomaban un recreo de estar invisibilizados, porque era una radio, y la radio nos pone a la vista o a los oídos de los que están del otro lado. Entonces fue bien importante la elección del nombre. Bueno, empezamos con la producción del programa, y en ese momento pasó algo que para mí también fue, para mí como maestra, muy interesante, que un pibe se acercó y me dijo: mira, yo lo que vos me pedís no lo puedo hacer. ¿Por? Porque yo soy analfabeto. Digo, ¿cómo vas a ser 13 años? ¿Cómo vas a ser analfabeto? Vos estás en 6º grado, vos tenés que saber leer y escribir, si no, no hubiera llegado acá. No, yo no sé ni leer ni escribir. Mira, yo no creo que si vos llegaste hasta 6º grado seas analfabeto. Algo debes saber escribir. No, yo no sé. Y estaba absolutamente convencido de que no sabía ni leer ni escribir. Yo no sé cómo llega un pibe creyendo que no sabe leer ni escribir. Pero no porque no lo sepa hacer, porque cree que no lo sabía hacer. Él realmente creía que no sabía ni leer ni escribir. Efectivamente le costaba mucho traducir todas sus ideas al lenguaje formal, pero no es que no sabía escribir, sí sabía. Le costaba separar las palabras, le costaba el lenguaje formal, pero sí sabía leer y escribir. Ese pibe terminó convirtiéndose en casi un corresponsal de lo que pasaba en el barrio. Venía con papelitos adentro de los bolsillos con anotaciones de lo que estaba pasando en el barrio. Sabía escribir, él no sabía que sabía escribir, estaba convencidísimo. Y eso se destapó porque había una necesidad puntual que era la de comunicar qué pasaba en el barrio. Y este pibe tenía una preocupación muy grande por lo que pasaba en el barrio. Estaba muy preocupado por la basura del pasillo de su casa, estaba muy preocupado por las situaciones de violencia que se vivían en el barrio, estaba muy preocupado por los vínculos que la comunidad de su barrio tenía con la policía, y todo eso lo tenía que comunicar. Y la necesidad de comunicar eso le hizo ver a él que él no era analfabeto, que tenía un elemento que era la lectura y la escritura que lo ponía en acción. Entonces fue bien importante eso. El primer programa, si ustedes lo pueden escuchar, siguen colgados en internet, fue muy largo, fue bastante tedioso, fue difícil de hacer, pero finalmente subió a la página y está ahí, y fue muy exitoso. Y lo que tuvo como consecuencia fue que nos empezaron a llegar mail, y eso fue la certificación de que nosotros, en lugar de ser un archivo de audio, éramos una radio, porque lo que nos diferenciaba era que había alguien del otro lado que nos estaba escuchando. Y no solo nos estaba escuchando, sino que además nos estaba interpelando, nos estaba comentando, nos estaba diciendo qué pensaba de nuestro trabajo. Y en ese camino fue cuando llegó la invitación del Centro Cultural para que nosotros presentemos el trabajo en el primer encuentro. Yo en ese momento lo que pensé era que la que iba a ir era yo, porque era el único adulto del aula, pero que tenía que ir con el aval de los pibes. Entonces fui, les leí el mail y les dije: miren, pasa esto, nos están invitando a participar de esta experiencia, ¿quieren que vayamos? Pero por supuesto. Bueno, hay que ponerse a escribir, nos piden un resumen de 500 caracteres, creo que eran 500 caracteres para contar lo que hacemos. Bueno, vamos. Entonces salimos todos corriendo, nos fuimos allá a esa pantalla digital y ahí empezamos a escribir. Y ahí fue repasar todo lo que nosotros veníamos haciendo y poner en 500 caracteres una experiencia de pibes que hasta hace un par de meses no hablaban. Y de repente estaban todos activados escribiendo en una pantalla colectivamente quiénes éramos, qué hacíamos. Efectivamente se construyó ese texto, se mandó al Centro Cultural y el Centro Cultural nos invitó a participar del primer encuentro. Y además de que pasó eso, en ese momento donde estábamos haciendo la escritura colectiva, una de las nenas que era
sumamente tímida, que hoy sigue viniendo a la escuela y sigue siendo sumamente tímida, que llega y se para al lado nuestro y no nos saluda porque le da mucha vergüenza, se levantó y dijo: yo cuando vos nos propusiste hacer esto, pensé que era una porquería, pero ahora me doy cuenta que no. Y fue importante porque además de que fue la nena más tímida y fue la que puso en palabras lo que a todos les había pasado, que efectivamente habían aceptado hacer la cooperativa porque yo lo había dicho y porque no quedaba otro supuestamente. Y ella lo dijo, esto yo pensé que era una porquería y ahora está buenísimo. Y otra de las nenas dijo lo que también fue muy importante para todos los que estábamos ahí, que fue que cuando nos escuchan nos sentimos importantes. Y desde ese momento se empezó a trabajar mucho más, porque realmente nos habíamos empezado a sentir importantes, realmente nos empezaban a llegar 3-4 mails por semana. Realmente venía gente, escribía y nos decía: che, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Che, participen de acá. Qué bueno que estuvo el chiste. Bueno, para los pibes fue romper la barrera de la escuela y algo que nosotros hacíamos adentro, que como decía Hugo, históricamente queda relegado a la carpeta y el diálogo es el docente-alumno, bien, muy bien, sobresaliente y ya. De repente ese trabajo escolar traspasó las paredes de la escuela y se volvió, no sé, se volvió algo que no podíamos controlar, porque una radio no se puede controlar, llega donde llega. Lo que sí nosotros nos dábamos cuenta era que queríamos llegar a más lugares. Entonces surgió la preocupación de que teníamos que publicitar nuestra radio. Y ahí lo que se propuso fue hacernos remeras y hacer una bandera de la cooperativa. Muchos de los pibes, los papás son talleristas, son costureros, así que rápidamente teníamos el aula invadida de telas, retazos, hilos, etcétera, y un montón de pibes y pibas que sabían coser perfecto, así que en 2 patadas hicimos una bandera espectacular del Recreo de los Invisibles que llevábamos a todos lados cuantos fueran. Se hicieron ese año 5 programas y a fin de año se hizo una asamblea una asamblea de delegados entre quinto, sexto y séptimo grado para juntar plata para ir a Parque Sur. Nos juntamos 5 de cada grado y decidieron hacer unas rifas, qué sé yo, se juntó plata. Finalmente no pudimos ir por un problema de la escuela, pero comimos algo ahí en la escuela, bueno, no importa. Lo más importante de ese evento, que fue esa asamblea entre quinto, sexto y séptimo, es que al otro año, cuando llegó el nuevo sexto a sexto grado, hicieron casi como una patota dentro del aula y dijeron: mira, nosotros también queremos tener nuestra cooperativa. Entonces, algo que había empezado por un proyecto súper chiquito, que era para que un par de pibes de dentro de una escuela diminuta en el sur de la ciudad de Buenos Aires ver si podían empezar a hablar, de repente se transformaba en algo que era: cuando llegas a sexto haces una cooperativa. Y bueno, hicimos una cooperativa. Entonces, ese sexto que ahora está en séptimo se hizo la cooperativa escolar Lunas Rojas, que tomó sus propios rumbos, que tuvo una dinámica muy similar en cuanto a la organización, a la forma de trabajo, pero que tuvo sus intereses y sus particularidades. También los pueden escuchar los programas. Y este año, cuando llegaron los pibes de sexto, al nuevo sexto, dijeron: nosotros también queremos tener una cooperativa. Así que quedó que cada vez que llegamos a séptimo parece que vamos a tener una cooperativa. El trabajo fue creciendo mucho, tal es así que hoy tenemos otras 2 cooperativas dentro de la escuela, que son las de sexto y la de séptimo. En cuanto al grupo en particular, que fue el originario de esto, por ahí en el segmento que más se puede visualizar cuál fue la evolución del grado, es si uno se pone a escuchar, son 9 programas en total que hicieron, si uno se pone a escuchar el recorrido que hizo el segmento de la actualidad de nuestro barrio, que empezó siendo un segmento donde hablamos de la basura, de los cortes de luz, de las ratas y qué sé yo, todo lo que nosotros veíamos negativo en nuestro barrio mutó en poder empezar a ver el propio espacio de una forma distinta. El último programa del cuando yo estaba en sexto, que es 2013, lo que ellos encontraron fue que había organizaciones dentro del barrio que hacían cosas que eran muy similares a las que hacíamos nosotros. Que por ejemplo se juntaron para hacer las cloacas de un pasillo, o que se juntaron para pintar las casas. Entonces empezaron a encontrar elementos que nosotros hacíamos en la escuela en nuestro propio barrio. Y que en nuestro barrio, lo que nosotros conocíamos de nuestro barrio, muchas veces era lo que los medios de comunicación nos dicen sobre nuestro barrio. Que es que hay violencia, que hay tiroteo, que hay narcotraficantes. Que es cierto, los pibes también lo ven eso. Pero lo que pudieron hacer fue empezar a tener otra mirada sobre su propio barrio. Que en su barrio pasan otras cosas. Incluso con estas problemáticas que son las que salen en los medios de comunicación, también hubo otra reflexión sobre eso. Una de las veces en séptimo grado había una preocupación muy grande porque
Supuestamente había una alianza entre los narcos de uno de los pasillos y la gendarmería. Y los pibes estaban muy preocupados por dar a comunicar eso, porque a ellos les causaba reales problemas en su cotidianidad. Pero empezó a haber una problemática que era la propia reflexión sobre lo que es un medio de comunicación. Que nosotros no teníamos elementos para salir como cooperativa escolar a decir que hay una alianza entre la gendarmería y los narcotraficantes. Porque en palabras de ellos lo que iba a pasar es que como yo era la única adulta me iban a cagar a corchazos a la salida de la escuela. Y nosotros no estábamos dispuestos a hacer eso. Y además de eso nosotros teníamos la problemática de que no teníamos evidencia de eso, además de que estaba la policía de por medio. Entonces muy sagazmente lo que se les ocurrió hacer fue, en lugar de hacer una denuncia y decir que esto estaba pasando a la vista de todo el mundo, fue hacer un segmento donde se llenaron de preguntas. Entonces en lugar de dar a nuestros oyentes afirmaciones, lo que hicieron fue denunciar lo que estaba pasando en el barrio con preguntas. Y en palabras de ellos, ¿qué nos van a venir a decir si estamos preguntando? Entonces la verdad es que fue una experiencia que, además de que se instaló en la escuela y se instaló en los grados superiores, que ya está la compañera con la que ahora sí compartimos el grado, hizo que un grupo de pibes pudieran transformar sus prácticas adentro de la escuela con cosas que, como decía Nati, no son innovadoras. Lo hizo Hugo, lo hizo las hermanas Cosettini, lo hicieron un montón de maestros que nosotros ni conocemos sus nombres, y están ahí, están en las escuelas pasando. Así que nada más. Muchas gracias. Queridos chicos, los escuchamos entonces. Siempre yo te voy a... Yo divertí un rato sobre cómo cuidar el medio ambiente para que todos tengamos conciencia.